Te doy la bienvenida a este nuevo video en el que vamos a terminar de analizar el fallo 10 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado el 28 de diciembre del 2021. En ese fallo, a la par de señalar la Corte que contra autos procesales importantes procede el doble conforme, dejó como idea latente la posibilidad de que el doble conforme, en ese caso, se ejerza a través de un recurso de apelación horizontal. Creo que como una carencia, no reparó la Corte en que es conveniente que exista fuerza del número, de modo tal que el procesamiento dictado por una Cámara de Apelaciones, en todo caso, sea controlado por más jueces de esa misma Cámara de Apelaciones en esa apelación horizontal. Finalmente, aquí también vamos a considerar el Instituto del Colegio de Jueces como institución contracultural y que soluciona en alguna medida el problema de la multiplicidad de instancias. Este video también va a aparecer como una actualización del curso El Derecho al Recurso en el Proceso Penal y allí va a figurar como video 9B. En efecto, en el fallo 10, como vimos en el primer video de este tema, definió que esa doble instancia rige para autos procesales importantes, específicamente respecto de un procesamiento dictado por la Cámara de Apelaciones, un procesamiento en un código mixto, como es el Código Levene, que también rige en algunas otras provincias, aunque es un instituto que hoy por hoy está en franca retirada de nuestra legislación. En este caso, también se dejó como posibilidad que el procesamiento decretado por la Cámara de Apelaciones, respecto al cual debe ser garantizado el doble conforme, ese doble conforme sea asegurado a través de un recurso de apelación ordinario ante otra sala de la misma Cámara de Apelaciones. Y este es el tema al cual vamos a detenernos, en el cual vamos a detenernos en este video, guardando esto parangón con lo que dijo la propia Corte en el caso Duarte, en el cual, bueno, lo que dijo es que cuando la casación, a través del Instituto de la Casación Positiva, revoca una absolución y condena, esa condena debe ser revisada por otra sala de la misma casación. Tras considerar la Corte en el fallo 10 que debió haber abierto la casación ese recurso, consideró que justamente al denegarlo, tampoco señaló cuál era la vía para que el doble conforme se garantizara. Dijo en el considerando 8 del voto de la mayoría que al proceder de ese modo, el ACU, o sea, la Cámara de Casación, tampoco ponderó qué temperamento correspondía adoptar, ya fuera por sí, o sea, la propia casación, o por el tribunal que éste dispusiera, en una referencia, sin mencionarlo, a que fuese la propia Cámara de Apelaciones con ese instituto pretoriano de la apelación horizontal. Esto es lo que dejó abierto entonces, que una otra sala de la misma Cámara de Apelaciones controle el procesamiento decretado por otra sala de esa misma Cámara. Como dije, esto guarda parangón con Duarte para las casaciones positivas, donde justamente lo que señaló la Corte fue que si una sala de casación revoca una absolución y condena, revisa otra sala de la casación a través de la doctrina del fallo casal, fallo del 2005, donde la Corte instauró la doctrina de capacidad de rendimiento, diciendo que el recurso de casación pasa a ser un recurso ordinario que se tiene que meter con cuestión de hecho y prueba, en el cual la Cámara de Casación tiene que hacer el máximo esfuerzo por revisar todo lo revisable. Lo único que no puede revisar es lo que surge en forma directa de la inmediación, pero que además eso no debe ser magnificado. Con esta lógica aparece este parangón con el fallo 10, porque si una Cámara de Apelaciones procesa, otra sala de la misma Cámara podría controlarlo con una apelación horizontal. Y en este caso, como es un recurso de apelación, es amplio, al igual que el diseñado para la casación en casal. He aquí entonces el paralelismo que pueden trazarse entre la casación horizontal y la apelación horizontal. Lo concreto es que la Corte deja que la opción la ejerza la propia Cámara de Casación cuando el caso baje a consecuencia de la sentencia del fallo 10. Lo cierto es que la sala tercera, que es la que interviene en el caso de la Cámara Federal, todavía no lo ha resuelto porque todavía tiene un problema en su integración y está en ese proceso. La verdad es que la apelación horizontal, como señala Pastor en el artículo de doctrina que comentamos en el video anterior, ya la inauguró. Así lo hizo la Cámara Nacional de Casación Penal en este fallo, un fallo regido por el Código o Barrio, con lo cual es parecido al caso Mohamed de la Corte Interamericana del 2012, donde
bueno, en buena medida se inaugura esta necesidad de que la primer condena dictada sea revisada con un recurso amplio. En este caso, la Cámara del Crimen, a través de la Sala Quinta, revocó la absolución y dictó condena. Allí, la defensa, siguiendo la lógica de Duarte, para la casación positiva, planteó una apelación horizontal ante otra sala de la Cámara de Apelaciones que la Sala Quinta recogió y concedió, siendo que salió para intervenir la Sala Sexta, que rechazó este planteo, señalando que para que ella interviniera con esta apelación horizontal era necesaria una sentencia de la Corte Suprema que así lo dispusiera, creando esta apelación horizontal como instituto pretoriano. Lo cierto es que la propia Casación Nacional interviene en este conflicto y el 5 de diciembre del 2019 sostiene a través de superintendencia que es la Sala Sexta de la Cámara del Crimen la que debe intervenir. Con lo cual, de alguna buena medida, este recurso de apelación horizontal, como cuenta Pastor, ya está inaugurado en su dinámica. Creo que lo conveniente hubiera sido que la propia Corte cerrara la discusión, creando pretorianamente el Instituto de la Apelación Horizontal. Eso porque tenemos el problema de que puede haber distintos criterios entre los jueces y salas de la Cámara Federal de Casación, de la Cámara Nacional de Casación, e incluso entre los propios jueces y salas de las cámaras de apelaciones. Y justamente, bueno, con este tipo de decisiones, donde la Corte ya definiera que la apelación era la apelación horizontal, hubiera quedado cerrada la discusión. Incluso creo que hubiera sido conveniente que, como lo hizo la Corte Federal en el caso PCM, debió haber dicho que esa apelación horizontal ya operaba sin necesidad de que el caso fuera a casación para que la bajara por apelación horizontal y mucho menos a la Corte para que la bajara por apelación horizontal. Eso fue el cierre que se le terminó dando a la dinámica, a la polémica dinámica que se daba para aplicar la jurisprudencia de Duarte, porque bueno, salas de casación decía que hasta que la Corte no lo bajara ellos no iban a intervenir, y justamente en PCM la Corte en 2019 cierra esa discusión diciendo que ya no era necesario que pasara el caso por la Corte, sino que directamente cuando condena casación por casación positiva, el recurso que se interponga sea un recurso de casación conforme la doctrina de Duarte ante la Secretaría General para que sortee otra Cámara de Casación, otra sala de la Cámara de Casación, señalando además que esa jurisprudencia iba a regir hacia el futuro. Esto hubiera permitido no solo abrir la apelación horizontal, sino darle un cierre para que no hubiera estas demoras en la aplicación del instituto. Ahora vamos a detenernos en Duarte. Duarte, que lo analizamos en el video 7 del curso El recurso en el proceso penal, señalé que tenía un defecto, una trampa y una virtud. La virtud la vamos a dejar para el final porque es habilitar en buena medida una organización horizontal del Poder Judicial que hoy viene representado en la reforma latinoamericana por la institución contracultural del Colegio de Jueces. Nos vamos a detener en el defecto y en la trampa. La trampa en buena medida surge de que en Duarte, para fundar la decisión de que sea otra sala de casación la que resuelva, controlando a esa primer condena dictada por otra sala de la casación al revocar una absolución dispuesta por el Tribunal Oral, citan a Barreto Leiva, un caso de Venezuela, y en el caso de Barreto Leiva la realidad es que la Corte Interamericana lo que señala es que como en el caso había intervenido una Corte Suprema, no había dentro de esa estructura organizacional de tribunales del país un tribunal superior, y entonces admitía que fuera la propia Corte la que controlaba. De hecho, ahí habilitaba, en el primer párrafo del 90, de que, bueno, hay casos que pueden ser juzgados por las Cortes Supremas, como fuero especial. Nuestra Corte Suprema también tiene una instancia originaria, pero decía que cuando condena a ese tribunal, la Corte, igual debe ser garantizado el derecho al recurso del 8.2h. Y en el segundo párrafo decía que, bueno, a modo de ejemplo, la fórmula que podría servir para sustanciar ese caso es que juzgara el presidente de la Corte o una sala de la Corte, si así estaba organizada, y que contra la sentencia condenatoria que dictara el
presidente o esa sala, interviniera vía recurso el pleno del tribunal sin la participación de esos jueces que habían dictado la condena. Eso mismo lo repite en este otro caso, Liaquat Ali Bux, en 2014, que es un caso de Surinam, donde se replicaba la misma lógica de que había sido la corte del país la que había dictado sentencia. Estos dos casos, obviamente, la Corte Interamericana excepciona al Tribunal Superior Jerárquico porque en esos dos casos no había un tribunal de superior jerarquía. Habían juzgado los tribunales de más alta jerarquía del país. Y ahí radica la trampa, porque en el caso de Duarte, quien había dictado la condena era la casación y efectivamente había un tribunal jerárquicamente superior que era la propia Corte Suprema. Hay un caso del 2007, Argul, donde si bien la mayoría de los jueces aplica el certiorari, el 280 del Código Procesal Civil y Comercial, en disidencia vota Zaffaroni, diciendo que justamente cuando había condena vía casación positiva, donde la casación había revocado una absolución y condenado, quien debía garantizar el doble conforme era la propia Corte Suprema a través de la doctrina de Casal. Claro que en Duarte firma Zaffaroni sin hacer referencia a aquel caso Argul, ni explicar los motivos por el cual cambia de opinión. Lo cierto es que, efectivamente, en estos casos Barreto Leiva y Liaquat Ali Bux, si uno repara en ese segundo párrafo, aparece la idea de la fuerza del número. Juzga al presidente o una sala y controla el pleno, que supone que hay más jueces que aquellos que dictaron la sentencia condenatoria. Y ahí es donde creo que radica el defecto de Duarte en no reparar en esta idea de la fuerza del número. Vamos a detenernos en la trampa, precisamente en considerar si la trampa puede ser superada. Y yo creo que sí. Y eso es así teniendo en cuenta los precedentes de la propia Corte Interamericana. Es que a través de resoluciones posteriores y como obiter dictum, la propia Corte empezó a modificar algo que venía diciendo que el Tribunal Superior, así el 8.2H señala que debe ser garantizado el derecho al recurso, era un tribunal superior de superior jerarquía orgánica. Como vimos en el video 8 del curso del recurso en el proceso penal, así por ejemplo lo dijo en Herrera Ulloa, en cuyo párrafo 158, aludiendo al 8.2H, dice que ese derecho al recurso debía ser garantizado a través de un tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. Esa misma calificativa de orgánica la da después en 2014 en Norín Catrimán. Pero lo cierto es que a partir del 2017, si bien sigue citando estos precedentes anteriores, ya suprime la categorización de orgánica. Así lo hace en Segarra Marín, en 2017, en el párrafo 170, y esa supresión la mantiene en Anrein, del 2018, y en Gorigoitía, del 2019. Creo que esta supresión, aun cuando todos son obiter dictum, tiene que ver porque la Corte Interamericana advierte que en algún momento va a llegarle como tema decidendum si los colegios de jueces organizados horizontalmente y que constituyen una característica en el proceso de reforma regional, satisfacen la idea de tribunal superior. Como esos colegios están organizados en forma horizontal, no jerárquica, bueno, pareciera ser que esa supresión, en mi criterio, obedece a esa advertencia. Desde esta perspectiva, podemos perfectamente considerar entonces que los tribunales superiores no necesariamente tienen que ser orgánicos o jerárquicamente superiores. Basta con que sean funcionalmente superiores. Con esto, bueno, es un aval hacia el colegio de jueces, que de hecho Duarte, que fue tal vez impensado, habilitaba esa idea, porque una sala de casación controlaba la decisión de otra sala de casación, de manera que eran pares. Este colegio de jueces, como les digo, es una institución que innova, que caracteriza la reforma en Latinoamérica y es absolutamente contracultural, porque dinamita la lógica consuetudinaria que nos viene desde la colonia de organizaciones piramidales. La institución hoy la avala Mayer y aquí arranca
probablemente bajo el influjo de sus ideas, por primera vez en 2006 en Chubut y después en varias de nuestras provincias, y varios de nuestros países en la región. Por supuesto, la promociona Binder fuertemente, Ángela Ledesma, Raúl Zaffaroni y Daniel Pastor. La idea es romper con esa organización vertical de los tribunales, que como dije nos viene de la colonia, y habilitar estos sistemas donde lo que se garantiza es horizontalidad. Mayer, por ejemplo, señala que la organización judicial horizontal es aquella en la cual todos los jueces tienen el mismo rango, no hay distinción de jerarquías, simplemente lo que hay es distintas funciones que se le asignan en cada uno de los casos, todos como jueces del Estado. En algunos de esos casos cumplen funcionalmente el rol de juez de tribunal superior. Por supuesto que señala que debe haber algún método que proscriba la arbitrariedad en la atribución de los casos para garantizar transparencia y que no haya desvíos de poder. Con esto, Mayer dice que se rompe con esa lógica innecesaria de mantener tribunales rígidos, donde, por ejemplo, 3 jueces durante, muchos años integran el mismo tribunal, con lo cual eso, baja la calidad de decisiones porque merman las discusiones, porque los 3 se conocen y en definitiva no hay nuevas ideas que en general puedan debatirse. En cambio, con esta dinámica de que el tribunal se conforma por sorteo a través de lo que decida otra institución contracultural, que es la oficina judicial, que maneja la agenda de los jueces y frente a cada caso sortea a los jueces que deben intervenir, y en algunos casos, cuando hay impugnaciones o recursos, como tribunales de revisión. Lo que señala Mayer es que no es necesario entonces concebir al tribunal como un tribunal superior en sentido jerárquico, pero sí señala que ese tribunal, en su criterio, tiene que estar integrado por más jueces que aquel que dictó la sentencia de mérito, y por supuesto también integrado por otros jueces. En este sentido, ahí aparece la idea de la fuerza del número, que como vimos, también aparece en el caso de Barreto Leiva y en el caso de Surinam, donde la Corte Interamericana daba como una solución el que cuando dicta sentencia condenatoria como tribunal de origen la Corte Suprema, ese juzgamiento y sentencia sea dictado por el presidente o por una sala y controlada por el pleno de esa Cámara sin la intervención de los jueces que dictaron esa sentencia. Sin duda, creo que el Colegio de Jueces, con esta organización horizontal, es la mejor solución para el complejo problema de la multiplicidad de instancias que efectivamente atentan contra la duración razonable del proceso. Así que es cierto que multiplicar instancias es un problema, pero es plausible como solución la institución del Colegio de Jueces. En concreto, Pastor, en ese trabajo de doctrina que mencionamos en el video anterior, señala que no es el recurso el que debe ser horizontal, sino que lo que debe ser horizontal es la organización, la propia organización judicial. Yo comparto esta visión, me parece que como institución contracultural es interesante, y debo destacar que Pastor señala que tanto él como Fernando Díaz Cantón buscan también otra solución que consideran plausible, que es la cancelación del recurso contra la absolución. Esa es una fórmula para ellos eficaz de eliminar la multiplicidad de instancias. Yo no voy a acompañar esta posición, creo que no es acertada. Por supuesto que es la lógica que le imprimió a esto Julio Mayer, quien decía que no debe habilitarse el recurso de los acusadores contra la absolución, entre algún otro argumento porque violaba el ne bis in idem como garantía constitucional. Lo cierto es que, por un lado, la Corte Interamericana, en el caso Mohamed, donde Argentina estaba demandada por habilitar recursos contra la absolución, como violación al principio ne bis in idem, la Corte Interamericana en Mohamed absuelve a Argentina por la violación de ese derecho humano, y justamente Mayer había sido propuesto y fue a declarar como perito ante la Corte Interamericana explicando su tesis de que violaba el ne bis in idem, y la Corte Interamericana señaló que ya venía diciendo en casos anteriores
que no era así, que no se violaba la doble instancia, el ne bis in idem, por cuanto esa garantía solo opera cuando hay sentencia firme, y que los recursos eventuales son una etapa más, justamente eventual, del mismo proceso. Amén de esto, lo concreto es que en este fallo de la Corte Federal, Jury, la misma Corte Federal reconoció que el derecho al recurso de la víctima tenía anclaje en pactos, justamente en el Instituto de la Tutela Judicial Efectiva. Así lo dicen en el año 2006, en el voto de la mayoría de Hayton, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti, con este párrafo. Dicen que se produce el cercenamiento al derecho de recurrir de la víctima a partir de normas internacionales. Esas normas son el 8.1 y el 25, derecho a ser oído, y este Instituto de Tutela Judicial Efectiva del 25. Expresamente estos 4 jueces señalan que si la víctima no tiene derecho al recurso vía doble conforme, o sea 8.2h. Por su parte, Petracchi en este fallo dice que exactamente va el recurso de la víctima vía tutela judicial efectiva, pero guarda silencio respecto de si también lo ampararía el 8.2h a la víctima. Con este razonamiento estoy en condiciones de ir concluyendo. Si se sostiene la idea de que el doble conforme rige para autos procesales importantes, y así además se cataloga el procesamiento del código Levene, un código mixto, instituto que hoy además, a partir de Córdoba del 91, es un instituto que va desapareciendo de todos los códigos modernos. Bueno, si se sostiene esta idea, sí creo que la forma de que se garantice ese derecho al recurso, ese doble conforme, es a través de la institución de la apelación horizontal, que va a ser una herramienta mucho más dinámica que recorrer el camino de, por ejemplo, la casación. Ahora, creo que tanto para este recurso que se creará vía pretoriana como apelación horizontal, como el que ya se creó vía Duarte para la casación horizontal, sería conveniente repensar la idea de la fuerza del número para que más jueces que aquellos que decidieron la condena la controlen. Esta es una idea muy razonable desde mi punto de vista, que como vimos la sostiene Mayer y que estaba implícita en los fallos de la Corte Interamericana de Venezuela, Barreto Leiva y el caso de Surinam. Es cierto que hay un problema en la multiplicidad de instancias y que indudablemente esa multiplicidad de instancias afecta en gran medida la garantía del plazo razonable de duración de los procesos. No creo que la solución sea la que nos proponen Pastor y Díaz Cantón, de que no exista recurso contra la absolución. Justamente, bueno, como vimos, el fallo Jury le confiere anclaje constitucional y pactista a ese derecho al recurso vía tutela judicial efectiva, artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana. Lo que sí creo es que el colegio de jueces y la organización horizontal que nos proponen esos colegios son la mejor de las soluciones, porque justamente en una región, en la misma región, va a haber un colegio de jueces integrado por múltiples jueces que no necesitan tener distintas jerarquías, pueden ser todos jueces del mismo rango, pero que se les asigna a través de la oficina judicial en cada uno de los casos un rol determinado, y en algunos de esos casos van a ser jueces que oficiarán como tribunal superior en ese caso. Yo creo que esa es una lógica interesante. De hecho, el Código Federal está concebido bajo ese paradigma. De hecho, el Código en origen tenía jueces por funciones, jueces con función de garantía, jueces con función de revisión, jueces con funciones de ejecución y de juicio. Pero en la reforma del 2018 se le introducen los jueces con funciones de casación que quedan reservados para los jueces de la casación, de modo tal que contra una sentencia, sea condenatoria o absolutoria, todos los recursos van a confluir en un único tribunal, que es la Cámara Federal de Casación Penal, y esto en alguna medida va a generar cuellos de botella. La lógica de los tribunales organizados horizontalmente es contracultural y frente a ello debe vencerse una resistencia corporativa que, bueno, es una variable de bloqueo que se entiende, pero que debe poder ser derrocada. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que haya sido de su interés. Nos veremos en la próxima.
Muchas gracias.